Muy buenas noches. En este momento damos inicio a la sesión programada para el día de hoy, 9 de abril de 2025. Mi nombre es Ángela Patricia Muñoz Alvarado, instructora de bilingüismo del Centro Comercio y Turismo de la ciudad de la Regional Quindío. La sesión para hoy es con el tecnólogo en animación digital, ficha 311-8340. Las evidencias que vamos a socializar en esta noche son las evidencias relacionadas con la guía de aprendizaje número 2. Tenemos el video entrevista virtual que pertenece a la actividad de aprendizaje 1, evaluación 2 y cuestionario que pertenece a la actividad de aprendizaje 1, evaluación 1. La fecha de inicio de estas evidencias es el día de hoy, 9 de abril de 2025. Y la fecha límite para la entrega de la misma es el día 23 de abril de 2025. ¿Ok? Bueno, entonces a continuación vamos a socializar la guía de aprendizaje para mirar qué es lo que nos indican allí de lo que se debe presentar. Entonces, con base a la guía de aprendizaje, podemos ver que el cuestionario pertenece a la guía de aprendizaje 2, el código 240202501, actividad de aprendizaje 1, evaluación 1. La realización del cuestionario es con base a la temática que hay en el material de estudio Level 2, este MCER quiere decir Marco Común Europeo A1.2. Y el cuestionario consta de 15 preguntas en un tiempo aproximado de 45 minutos. Entonces, como la plataforma ha estado generando fallas últimamente, el material de estudio o la temática de estudio yo la tomé de la web y es la que ahorita pues vamos a explicar para que les quede más fácil responder las preguntas del cuestionario. Y la evidencia video entrevista, esta actividad del video entrevista se debe hacer de a dos, con uno de los compañeros. Uno pregunta, el otro responde y luego se cambian los papeles. El otro pregunta y el otro responde. Si por algún motivo no tiene compañero para trabajar o le queda un poco difícil, entonces lo puede hacer solito a manera de monólogo, pero usted pregunta, usted responde, ¿sí? Porque deben realizar las dos actividades, tanto de preguntar como de responder. La entrevista, es decir, las preguntas y las respuestas deben ser en inglés. ¿Qué van a preguntar? Las preguntas son esas 8 preguntas que hay acá. Tell us about yourself. Cuéntanos de usted o cuénteme de usted. What motivates you? ¿Qué le motiva? What are your hobbies? ¿Cuáles son sus hobbies o pasatiempos? What are your future plans if you get this job? ¿Cuáles son sus planes a futuro si usted obtiene este empleo? What are your future goals or what are your career goals? ¿Cuáles son sus objetivos a futuro o cuáles son sus objetivos o sus planes a futuro en su carrera? What do you see as a major success in your life? ¿Cuál ha sido el mayor éxito o logro que ha tenido en su vida? Why did you leave your last job? ¿Por qué dejó o por qué terminó su último empleo? Where do you see yourself in 5 years? ¿Dónde se ve en 5 años? Entonces, vuelvo y les recuerdo, las preguntas, tanto las preguntas como las respuestas, deben ser en inglés. Yo les recomiendo, muchachos, que escriban, hagan el script, hagan el texto y practiquen la pronunciación de las preguntas, practiquen la pronunciación de las respuestas. Hoy en día hay mucha ayuda en la web.
ustedes pueden buscar, por ejemplo, en Google, escriben la palabra en inglés, cómo se pronuncia tal palabra, o pueden escribir la frase completa y el mismo traductor les ayuda en la pronunciación para que lo practiquen y pues no envíen la evidencia como por enviarla, porque cuando desde mi rol como instructora veo que el aprendiz envía una evidencia solo como por cumplir el requisito, pues se la hago repetir porque la idea, muchachos, es que aprendan. De pronto no saldrán bilingües, pero sí pueden lograr un aprendizaje. Bueno, es importante también que ustedes se vean en el video, ¿sí? Se deben ver, independientemente de cómo hagan el video, porque yo sé que ustedes son muy creativos y todo lo demás, pero se deben ver, se les debe ver su rostro, se debe notar que ustedes son los que están hablando y todo lo demás, ¿ok? Bueno, con relación a la temática, vamos a mirar algo relacionado con el tiempo pasado, ¿sí? Con el tiempo pasado. Entonces, vamos a mirar qué nos dice esta. Recuerden que eso este material lo tomé de la web, por lo que la plataforma Sayuna ha estado con mucha intermitencia. Entonces nos dice que para formar el pasado simple con los verbos regulares, usamos el infinitivo y añadimos la terminación ed. La forma es la misma para todas las personas. ¿Cuáles todas las personas? Para I, para you, para he, para she, para it, para we y para they. Recuerden que I significa yo, tú, él, ella. It es el pronombre que se utiliza para reemplazar nombres de animales o cosas. We, nosotros. Y they significa ellos o ellas. Pronunciación I, you, he, she, it, we and they. Ejemplo, entonces aquí nos dicen que para formar el pasado de los verbos regulares, usamos el infinitivo y le agregamos ed. Por ejemplo, want es querer. Se le agrega la ed wanted, quiso. Learn, aprender. Learned con ed, aprendió. Stay, permanecer. Stayed con ed, permaneció. Walk, caminar. Walked, caminó. Show, mostrar. Showed, mostró. Excepciones. Para verbos que terminan en la E, simplemente se le añade la D. Por ejemplo, change, changed, la D. Believe, believed. Sí, vemos que estos terminan en E. Para hacer el pasado, simplemente se le agrega la D. Si el verbo regular termina en una vocal corta y una consonante, doblamos la consonante final, excepto la consonante Y o la W. Por ejemplo, stop termina en consonante y antes va una vocal. Stopped. Se le duplica la P y se le agrega ed. Commit, commit. Termina en consonante y tiene una vocal corta. Commit, stop. O sea, no decimos commit, stop. Duplicamos la T y agregamos ed. Cuando el verbo termina en una consonante y una Y, cambia la Y por I latina y se le agrega ed. Por ejemplo, study. Termina en Y, pero antes va una consonante. Entonces cambiamos esa Y por la I latina y le colocamos ed. Started. Try, que es tratar. Termina en Y, pero antes va una consonante. Se cambia esa Y por I latina y se le agrega ed. Tried. ¿Ok? En inglés también encontramos verbos irregulares. Desafortunadamente no hay una regla específica para formarlos.
Ya con los verbos irregulares, muchachos, ahí sí, pues yo siempre lo he dicho, ahí sí toca es con la práctica írselos aprendiendo de memoria. Tenemos aquí unos ejemplos. El verbo to be, esta es la forma presente. Be, recuerden que be significa ser o estar. Ser o estar. El pasado es was para I, he, she, it, y were para you, we, and they. Do significa hacer y el pasado es did. Have es tener y el pasado es had. Did y had es lo mismo para todos los pronombres. ¿Sí? Aquí tenemos un listado de verbos irregulares. Entonces, como pueden observar, pues siempre son bastantes. Estos se los aprende uno, yo pensaría que de memoria, por medio de la práctica. Por medio de la práctica o a no ser que uno se ponga el juiciosito, pues, y se los vaya memorizando por partecitas. Entonces, ¿por qué se llaman irregulares? Porque en su forma infinitiva se escriben de una forma, en el pasado de otra y en el participio pasado, algunas veces de otra o en otras ocasiones el participio pasado es igual que al pasado simple. Por ejemplo, begin, began, begun. Begin, comenzar. Began, comenzó. Begun, comenzado. Por ejemplo, bleed. Bleed, sangrar. Bled, sangró. Bled, sangrado. Break. Break es romper. Broke, rompió. Broken, roto. No rompido, sino roto. Entonces, miren que se escribe una forma en el infinitivo, de otra forma en el pasado y de otra forma en el participio pasado. Entonces, por eso se llaman verbos irregulares. A diferencia de los regulares, que simplemente es agregarles ed o una d si termina en e. Pues las reglitas gramaticales que vimos ahorita, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengan presente lo de los verbos. En el simple past tense, o sea, en el pasado simple, perdón, en el simple past tense, o sea, en el pasado simple, encontramos este auxiliar did que se utiliza para preguntar y se utiliza para negar, ¿ok? Regálenme un minutico. Entonces, tenemos aquí ejemplos con el verbo regular play, que significa jugar. Como es regular, se le agrega ed. I played, you played, he played, she played. Yo jugué, tú jugaste, él jugó, ella jugó en tiempo pasado. Voy a preguntar, ¿yo jugué? Did I play? ¿Tú jugaste? Did you play? ¿Él jugó? Did he play? ¿Jugó ella o ella jugó? Did she play? Entonces, ¿qué podemos ver? Miren que aquí en la forma afirmativa el verbo está conjugado, pero cuando yo ya utilizo el auxiliar did para preguntar, o en este caso para negar, el verbo me queda sin conjugar, o sea que el verbo me queda sin ed. O si es un verbo irregular, ya me queda en su forma infinitiva. En la forma negativa sería I did not play. Yo no jugué. Pero, profe, ¿por qué yo sé que están pasados si el verbo no está en pasado? Sencillo, porque tiene el auxiliar did y el auxiliar did me indica tiempo pasado. Y como es negativo, va con el not. I did not play. Yo no jugué. You did not play. Tú no jugaste. He did not play. Él no jugó. She did not play. Ella no jugó. ¿Ok? Y pues aquí está con el resto de pronombres personales. Vamos a ver si aquí hay algún ejemplo con los verbos irregulares. No, no está. I didn't go. Ok.
Bueno, ahora vamos a mirar lo relacionado con las preposiciones de lugar, ¿sí? Las preposiciones de lugar son estas palabritas que ustedes ven aquí. Y ellas nos indican la ubicación de algo o de alguien, de un animal, de una persona o de una cosa, ¿sí? Entonces, vamos a mirar aquí la ubicación de la esfera roja con relación a la caja. Entonces, inside. Inside significa dentro de. On, sobre de o encima de cuando está haciendo contacto con la superficie. At significa en, pero no que está dentro de. Y si es de ubicación, se utiliza cuando uno está como de pasada en un lugar. Por ejemplo, uno se va a encontrar con alguien en la estación del bus. Entonces uno le dice, let's meet at bus station. Encontrémonos en la estación del bus. Ese at ahí nos traduce en, pero porque estamos en un lugar, pero momentáneamente. ¿Ok? Near, cerca de, under, debajo de, pero cuando está como pegado a la superficie. Over significa arriba de o encima de, pero que no está haciendo contacto con la superficie. Yes. Below significa debajo de, pero sin hacer contacto. Por lo regular este below lo utilizamos en los textos. Cuando uno va a decir el párrafo siguiente o el párrafo de abajo, entonces uno dice the below paragraph, el párrafo que está debajo, o the paragraph below, ¿sí? A diferencia de este under, que este también, ese ya se utiliza como, si yo voy a colocar algo debajo de la mesa, entonces estaría under, ¿ok? Above, arriba de, pero cuando está muy arriba de, ¿sí? A diferencia de over, que es encima de, above es arriba de. Around, los círculos negros están around the red circle, están alrededor del círculo rojo. Through, a través de. Among, entre, la bolita roja está entre muchas bolitas negras. Between, en medio de. Between es en medio de o entre, pero cuando está en medio de dos. Mientras que among está en medio de algo, pero cuando son varias cosas, varias personas. Behind, detrás de. In front of, enfrente de. Along, a lo largo de. Across, a través de o cruzando. Up, arriba. Down, abajo. Opposite, opuesto. Into, dentro de, pero cuando se arroja dentro de. Out of, fuera de. Entonces, estas preposiciones, vuelvo y les repito, se utilizan para, para expresar la ubicación de una persona, de un animal o de una cosa con relación a otra persona, otro animal o otra cosa, ¿sí? Aquí tower significa hacia de ubicación, ve hacia tal parte, dirígete hacia tal lado, ¿ok? Bueno, entonces recuerden que estas palabritas nos indican ubicación. Ahora, vamos a mirar aquí en la plataforma, a ver si nos permite. La ficha es la que 8343. El cuestionario. Entonces dijimos que es la guía 2, el cuestionario.
Por ejemplo, tenemos esta pregunta 9. There is anything, no hay nada, espacio, my pocket. Entonces nos dan esta opción, in, near, between, next to. De acuerdo a lo que explicamos ahorita, entonces ustedes van a escoger cuál de estas preposiciones iría en este espacio. Es muy importante que ustedes sepan el significado de la oración, pues para así poder escoger con más certeza la preposición correcta. Miremos la 1. La 1. Who, Mr. Ospina, to the airport yesterday? Aquí hay que mirar cuál de estos verbos iría. Este es el verbo irregular take. Take. El pasado de take es took. Este took no existe y taken es el participio pasado. Entonces, como este take es tomar, pero en este caso sería como llevar. ¿Quién llevó al señor Espina al aeropuerto ayer? Entonces, ¿cuál de estos sería, sabiendo que estamos hablando de ayer? Sería took, que es el pasado de take. ¿Ok? Si aquí no sabemos, entonces está la lista, esta lista que yo les mostré, es bueno que ustedes la adquieran y la mantengan por ahí a mano. Ustedes miran, buscan el verbo. Sencillo, si el verbo no está aquí en la lista de los, aquí está take, took, taken, que es coger. Si el verbo no está en este listado, entonces es un verbo regular. Y ya saben que el verbo regular se le hace el pasado agregándole ed o de si termina en e. Bueno, miremos por ejemplo ahora aquí la 8, que es lo mismo, también prepositions. My pencil is the book and the notebooks. Tenemos estas preposiciones. Dice mi lápiz está los libros y los cuadernos. On, sobre de, y dentro de, between, en medio de, next, al lado de. Aquí le falta el to. Entonces, mis lapiceros están sobre los libros y los cuadernos. Mis lapiceros están dentro de los libros y los cuadernos. Mi lápiz está entre o en medio de los libros y los cuadernos. Mi lápiz está al lado de los libros o los cuadernos. Entonces ya la que ustedes consideren que sería la correcta, entonces le dan ahí en la opción, ¿ok? Y esta, a ver, creo que empieza desde las 11, desde la 11, perdón. Reading Comprehension. En el Reading Comprehension, pues ustedes deben leer el texto, lo deben entender y con base a lo que allí dice, entonces responder o escoger true o false, verdadero o falso, ¿sí? De acuerdo a la afirmación que dice acá, entonces ustedes miran si es verdadero o si es falso. Es muy importante que sepan qué dice el texto. Y la siguiente pregunta, pues también es con base al texto, verdadero o falso, y así sucesivamente. Y recuerden entonces que la entrevista es una entrevista de empleo. La entrevista debe ser hecha entre dos compañeros. Si no tiene compañero, entonces la hace a manera de monólogo, pero usted pregunta y usted mismo se responde. Estas son las preguntas que deben hacer, esas son las preguntas que deben responder. Preguntarlas y responderlas en inglés correctamente. Por favor, practiquen, escriban la respuesta y luego practiquen la pronunciación antes de. Ahora, si la hacen en equipo con otro compañero, cada uno debe enviar el respectivo video, ¿sí? Porque a veces, a ver, mi nombre es Ángela, entonces yo la hago con Felipe. Entonces yo la mando y digo, la hice con el compañero Felipe. No, yo la mando por mi link, por mi usuario y Felipe la debe enviar también por el usuario de él en la plataforma respectiva, en el ingreso de él, ¿ok? Para que lo tengan presente. Bueno, entonces, nuevamente les recuerdo
que la fecha límite para la entrega de esta evidencia es el 23 de abril del 2025. Las evidencias para presentar son el video de entrevista virtual y el cuestionario, ambas evidencias de la guía de aprendizaje 24.0202.501. Cualquier inquietud que tengan, recuerden por favor que me pueden escribir por el chat interno de la plataforma Sayuna, por allí mismo yo les doy respuesta. De igual manera los invito para que se pongan al día porque hay algunos aprendices que no han enviado algunas evidencias. Entonces la idea es pues no dejar acumular todo para lo último. Estoy disponible de lunes a viernes. Recuerden que ahorita la Semana Santa, pues es una semana de receso, entonces ya nos veríamos Dios mediante el 21 de abril. ¿Ok? Muchísimas gracias entonces por la asistencia. Les deseo que tengan un excelente resto de noche, que tengan un feliz fin de semana y que les vaya muy bien en esta Semana Santa. Los que pueden pasear, paseen. Los que no, pues no. Pero que siempre nuestro corazón esté lleno de gozo y gratitud y aprovechar pues esa oportunidad que nos brinda el SENA de poder estudiar y capacitarnos. Dios los bendiga y nuevamente muchísimas gracias.